Buen día, doctora Angélica. Mi nombre es Emanuel Sebastián García Bravo, integrante del grupo número 7 del Proyecto Integrador de Saberes, PIS, con el tema Conflicto entre titulares del dominio sobre bienes incorporales en entornos digitales. Nosotros nos planteamos el problema de la siguiente manera. La creciente digitalización ha generado una proliferación de bienes incorporales, lo que ha dado lugar a una serie de conflictos entre sus titulares. La falta de claridad de una legislación y la rapidez de la evolución de la tecnología dificultan la protección efectiva de estos derechos y la resolución de las disputas que surgen con dicho crecimiento del Internet y por ello también de la sociedad. Las formas de los bienes se han ido modificando de igual manera, haciendo que se creen vacíos legales en legislaciones afectadas por el paso tan acelerado del tiempo. Uno de ellos, para consternación propia, es el propio derecho civil, más específicamente el área de bienes. Nosotros nos planteamos la formulación del problema de la siguiente forma: ¿cómo solucionar estos conflictos entre los múltiples titulares del dominio de los bienes incorporales en entornos digitales? Para ello definimos 4 objetivos, uno general y 3 específicos. Como objetivo general tenemos la exploración de los conflictos entre múltiples titulares de dominio sobre bienes digitales como las criptomonedas o los NFTs, donde no existe una regulación nacional uniforme. Los objetivos específicos para lograr este planteamiento serán identificar los vacíos legales dentro de la norma ecuatoriana que no abarquen la titularidad del dominio múltiple sobre este tipo de bienes. También propondremos la consideración de este tipo de dominios sobre bienes digitales en la legislación ecuatoriana. Asimismo, se evaluarán los principios jurídicos actuales que podrían ser aplicables a los conflictos sobre la titularidad de los bienes. Esto se logrará bajo una metodología de enfoque descriptivo formativo. En este enfoque, en este contexto, implica no solo describir los conflictos existentes, sino también proporcionar herramientas y conocimientos para prevenirlos y resolverlos. Esta metodología nos va a permitir analizar la naturaleza, frecuencia y características de los conflictos por bienes incorporales en entornos digitales. La reciente reproducción de contenidos digitales, desde software hasta obras creativas, ha dado lugar a una serie de conflictos legales y éticos entre los titulares de los derechos. En el marco referencial tendremos los bienes corporales, tenemos como tal los bienes incorporales, criptomonedas, blockchain, propiedad intelectual, uso legítimo, titulares del dominio y entornos digitales. En el marco teórico, según el derecho civil, los bienes se catalogan en bienes corporales e incorporales, y con la llegada de la digitalización se presenta una necesidad de redefinir este concepto de los bienes incorporales, pues se debe abarcar varias cuestiones, por ejemplo los activos legales como lo son las criptomonedas y los NFTs, pues actualmente no constan en las categorías tradicionales. Asimismo, la teoría de los bienes dice que los bienes incorporales son aquellos apreciables en dinero, careciendo de la materialidad, pero teniendo como base y garante el derecho. Bajo esta premisa, las criptomonedas y los NFTs se convierten en ejemplos actuales de los bienes incorporales que requieren reintegrarse en el garante jurídico. En el mundo digital, la naturaleza del dominio se complica al tener una estructura descentralizada y la falta de regulación uniforme. Dentro del marco referencial de nuestra investigación, explicaremos ciertos conceptos los cuales darán más sentido a la investigación. Por ejemplo, los bienes incorporales. ¿Qué son estos? Son básicamente cosas que no están dotadas de materia y que por ende no ocupan espacio físico alguno. O las criptomonedas, que son monedas virtuales gestionadas por una red de computadoras descentralizadas. También, ¿qué es el blockchain? Es un libro de contabilidad compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de ciertas transacciones y por ende del seguimiento de activos. Asimismo, dentro de nuestro marco teórico, explicaremos los bienes incorporales del derecho civil, los cuales dentro de este se catalogan como bienes corporales e incorporales. Con la llegada de la digitalización, se presenta la necesidad de redefinir este concepto de bienes incorporales, abarcando ciertas cosas como lo son, por ejemplo, los activos digitales, como las criptomonedas y los NFTs.
Asimismo, la teoría de los bienes incorporales, los cuales son aquellos apreciables en dinero, pero que van creciendo en materialidad. Esto teniendo como base y garante el derecho. Bajo esta primicia, las criptomonedas y por ende los NFT se convierten en ejemplos actuales de bienes incorporales que requieren integrarse a este garante jurídico. En el marco legal de nuestra investigación, analizamos la normativa nacional, como por ejemplo la Constitución del Ecuador, en el artículo 303, el cual nos dice que la formulación de políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y esta se instrumentalizará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. En los antecedentes de nuestra investigación hablamos sobre cómo el siglo va avanzando a pasos agigantados y por ende surgen nuevas disputas como lo son los conflictos sobre bienes que no pueden ser tocados pero que con cierta certeza existen. A estos bienes, como ya hemos explicado a lo largo de nuestra investigación, se les llama bienes incorporales. Hablamos también como si bien antes se tenía una certeza de que habían ciertos bienes que existían y que podían ser tocados, como por ejemplo una casa que podría tener o no dueño, o lo mismo con cualquier cosa bien mueble o inmueble, ya que estos se podían observar y tocar. Sin embargo, en los dominios del ciberespacio no hay una regla ni mucho menos limitaciones para los usuarios, por lo que la propiedad se vuelve fácilmente en una niebla que da paso a los vacíos legales. En nuestro marco metodológico, asimismo, hablamos sobre el enfoque que le dimos a nuestra investigación, el cual es cualitativo. La investigación se desarrolla bajo un enfoque descriptivo formativo también, pues busca en primer lugar proporcionar una descripción detallada de los tipos de conflictos que se presentan en este ámbito y en segundo lugar formar una comprensión más profunda de las dinámicas jurídicas que los rodean. Para alcanzar dichos objetivos también empleamos un método jurídico de investigación normativa, en el cual se enfoca la interpretación y por ende la evaluación de las normas jurídicas relacionadas con la propiedad intelectual, el ciberespacio, los derechos, especialmente sobre los bienes inmateriales. Por mi parte, les voy a conversar sobre el tipo de investigación que hemos llevado a cabo dentro de nuestro proyecto, sobre los conflictos entre titulares del dominio en bienes incorporales en entornos digitales. Nos enfocamos principalmente en activos como las criptomonedas y los tokens no fungibles, que se conocen como NFT, que desafiaron el marco legal actual debido a la falta de regulación específica y uniforme. Esta investigación es descriptiva y formativa. Primero, desde el enfoque descriptivo, buscamos detallar las complejidades y problemáticas jurídicas que surgen al gestionar la titularidad de estos activos digitales. La falta de regulación clara, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, crean una incertidumbre sobre los derechos y las obligaciones de los titulares. Por ello, describimos los vacíos legales, los conflictos comunes entre los titulares y la dificultad en el reconocimiento de derechos sobre las criptomonedas y los NFT, afectando tanto a los titulares como a las plataformas digitales y a los consumidores. En el enfoque formativo, pretendemos reflexionar sobre posibles soluciones. Soluciones en el ámbito jurídico, que las podemos adaptar a estos bienes digitales dentro del derecho civil. Actualizamos conceptos como el dominio y posesión, cuestionando si son adecuados para tratar bienes digitales o si se requiere de una adaptación. Además, proponemos el desarrollo de normas que pueden ayudar a los juristas a comprender y regular mejor este tipo de propiedad. En cuanto a los métodos, se profundizó en el análisis de la normativa actual que tenemos en el Ecuador, la doctrina y también las tecnologías de estos, para identificar sus aplicaciones jurídicas y los retos de gestión en un entorno descentralizado. Es necesario inspirarnos en base a los hallazgos y también a las necesidades claras de normativa que ya hemos definido en el derecho. También se busca controlar de forma efectiva estos bienes y para concluir, destacamos que la falta de normativa en este sector específicamente y en el Ecuador sobre los bienes digitales crea cierta inseguridad jurídica, lo que motiva la recomendación de leyes que integren el reconocimiento de la propiedad digital en el entorno civil o en una ley especializada. Esto facilitaría la protección de los derechos y la resolución de conflictos de dominio en un contexto cada vez más digital. Muchas gracias.